Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Escucha la canción del viento de Haruki Murakami. Esta primera novelette, compuesta de dos novelettes, que después viene Pinball 1973. ¿Y por qué menciono a Pinball 1973? Porque según mis cálculos, en esta transmisión vamos a estar terminando de leer Escucha la canción del viento, entonces ya en la siguiente transmisión vamos a continuar con Pinball 1973, así que de una vez no te olvides de suscribirte para que no te pierdas de esas siguientes transmisiones. Pero y más sin embargo, si esa es la primera vez que te encuentras por estos lares, aquí abajito en la caja de la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho tú y yo, panas, juntos desde el primer canal y este que viene siendo nuestro segundo canal. Si ves una lectura que te llame la atención, solo dale clic a la portada de ese libro y te llevará hacia la playlist de YouTube con todas las partes que conforman dicha lectura. Cabe mencionar que si la portada está en blanco y negro y tiene una lápida de frente, significa que lastimosamente perdimos esa lectura. Sin embargo, hay muchas que se mantienen, entonces hay bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Así que, pues nada, sin más preámbulo, yo soy Juanpa, este es mi café y este es el capítulo 31 de Escucha la canción del viento de Haruki Murakami. Vamos a ello. Al día siguiente le propuse al rata ir a la piscina de un hotel de Yamanote. Faltaba poco para que acabara el verano y el lugar estaba mal comunicado, de modo que no había más que unas 10 personas, y la mitad de ellas eran huéspedes americanos más interesados en los baños de sol que en la natación. En aquel hotel, una villa rehabilitada de una antigua familia noble, había un grandioso jardín cubierto de césped. Subidos a un montículo no muy alto, rodeado de un seto de rosas que separaba el edificio principal de la piscina, teníamos ante nuestros ojos una vista impresionante del mar, del puerto y de la ciudad. En aquella piscina de 25 metros, el rata y yo competimos haciendo unos largos y después nos sentamos uno junto al otro en unas tumbonas y nos bebimos una Coca-Cola fría. Tras recobrar el aliento me fumé un cigarrillo y mientras tanto, el rata estuvo mirando distraídamente a una muchacha americana que nadaba sola con aire satisfecho. Unos reactores cruzaron el cielo despejado y fueron dejando tras de sí una estela blanca que parecía congelada. Me da la sensación de que cuando era pequeño volaban muchísimos más aviones, dijo el rata con la vista alzada al cielo. Ya, pero la mayoría eran aviones militares norteamericanos. Aquellos aviones de doble fuselaje con hélice, ¿te acuerdas? ¿Los P-38? No, los aviones de transporte. Eran mucho más grandes que los P-38. A veces, ¿te acuerdas? Volaban tan bajo que incluso podían distinguirse las siglas de las fuerzas aéreas. También me acuerdo de los DC-6 y de los DC-7 y de los Abre. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Sí, en la época del Eisenhower. Cuando entraba un crucero en el puerto, las calles se llenaban de policías militares y marineros. ¿Viste alguna vez un policía militar? Sí. Hay un montón de cosas que han desaparecido, ¿verdad? Eso no quiere decir que me gusten los soldados, claro. Asentí. Los Abre eran aviones fantásticos. Incluso se utilizaban para tirar napalm. ¿Has visto alguna vez un avión lanzando napalm? Solo en películas de guerra. El ser humano inventa de todo, ¿no crees? Y además cosas muy complicadas. Dentro de 10 años quizá hable con nostalgia incluso del napalm. Riendo encendí el segundo cigarrillo. ¿Te gustan los aviones? Yo quería ser piloto, ¿sabes? Pero se me fastidió la vista y tuve que olvidarme de ello. ¿Ah, sí? Me gusta mucho el cielo. Nunca me canso de contemplarlo y además es algo que si no quieres verlo, no lo miras y en paz. El rata no despegó los labios durante 5 minutos. Luego, de repente, empezó a hablar. A veces, ¿sabes? Hay cosas que no puedo soportar. Como por ejemplo ser rico. Me entran ganas de salir huyendo. ¿Me entiendes? No se trata de entenderlo o no, respondí atónito. No tienes más que huir, si realmente eso es lo que quieres. Quizás sería lo mejor, ¿sabes? Ir a alguna ciudad donde no me conociera nadie y volver a empezar allí de cero. No estaría mal. ¿No quieres volver a la universidad? La dejé, no puedo volver. Detrás de sus gafas de sol, el rata iba siguiendo con la mirada a la muchacha que continuaba nadando. ¿Y por qué la dejaste? Pues sería porque me aburría, supongo. Pero, ¿sabes? Yo a mi manera, pues me esforcé mucho. Tanto que yo mismo estaba sorprendido, ¿sabes?
Pensaba en los demás tanto como en mí mismo y por culpa de eso hasta me zurró la policía. Solo que cuando llegaba la hora, a fin de cuentas, todo el mundo volvía a su puesto, y yo era el único que no tenía un lugar a donde ir. Era como el juego de la silla, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? El rata reflexionó unos instantes mientras se secaba los pies con la toalla. Voy a escribir una novela. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, claro. El rata asintió. ¿Y qué tipo de novela? Una buena novela. Buena para mí. Yo, sabes, no creo que tenga talento ni nada de eso. Pero como mínimo pienso que si uno, cada vez que escribe, no se vuelve un poco más sabio, entonces no tiene ningún sentido escribir. Pues sí. ¿Y escribir para ti mismo? ¿O escribir para las cigarras? ¿Las cigarras? Sí. El rato estuvo jugueteando unos instantes con una moneda con la efigie de Kennedy que llevaba colgada al cuello. Hace unos años fui con una chica Nara. Era una tarde de verano terriblemente calurosa, ¿sabes? Y estuvimos 3 horas andando por un camino de montaña. Solo nos topamos con pájaros que alzaban el vuelo entre chillidos, cigarras caídas entre los arrozales, batiendo desesperadamente las alas y cosas por el estilo. El caso es que hacía mucho calor. Anduvimos un rato y nos sentamos en una suave ladera cubierta por la hierba de verano. Soplaba un vientecillo agradable que nos secó el sudor. A los pies de la pendiente se extendía un foso muy profundo y al otro lado había un túmulo. Algo así como una isla no muy alta repleta de árboles muy frondosos. El túmulo funerario de un emperador del pasado. ¿Has visto alguno? Asentí. Entonces, ¿sabes? Pensé lo siguiente. ¿Por qué habrán construido algo tan enorme? Ya sé que todas las tumbas tienen un sentido, claro. Nos vienen a decir que todos moriremos un día u otro. Nos enseñan eso. Pero es que aquella tumba era demasiado grande, ¿sabes? Esas proporciones gigantescas, ¿no te parece? A veces convierten la esencia de las cosas en algo completamente distinto. En aquel caso aquello no parecía para nada una tumba, era una montaña. La superficie del agua del foso estaba llena de ranas y hierbajos y en la cerca había un montón de telarañas. Miré el túmulo en silencio. Aguzé el oído al viento que rozaba la superficie del agua. Lo que sentí en aquellos momentos no se puede explicar con palabras. No, lo que pasa es que ni siquiera era una sensación. Era el tacto de algo que me arropaba, que me envolvía por completo. Es decir, que las cigarras, las ranas, las arañas, el viento, todo se aunaba en un solo cuerpo y fluía por el espacio. Tras decir eso, el rata tomó el último sorbo de su Coca-Cola, que ya había perdido las burbujas. Cada vez que escribo, me acuerdo de aquella tarde de verano y del túmulo lleno de árboles frondosos, y lo pienso. Qué maravilloso sería poder escribir algo para las cigarras, las ranas, las arañas, y para la hierba de verano y el viento. Cuando terminó de hablar, el rata se cruzó las manos por detrás de la nuca y contempló el cielo en silencio. ¿Entonces has intentado escribir algo así? No, no he escrito ni una sola línea. No puedo escribir nada. Vaya. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal ha perdido su efecto, tendremos que buscar otra cosa. Eso es lo que dijo el rata. A última hora de la tarde, cuando empezaba a ponerse el sol, salimos de la piscina. Entramos en el pequeño bar del hotel donde sonaba música ligera italiana de Montovani y nos tomamos una cerveza bien fría. A través de los amplios ventanales se veían nítidamente las luces del puerto. ¿Qué pasó con aquella chica?, me aventuré a preguntarle. El rata se enjugó con la palma de la mano la espuma que tenía en los labios y se quedó contemplando el techo como si reflexionara. Sinceramente no pensaba hablar de ello, porque es una estupidez. Pero antes querías hablarlo conmigo, ¿no? Sí, pero estuve dándole vueltas durante toda la noche y al final decidí no hacerlo. En este mundo hay cosas contra las que no se puede hacer nada. Como por ejemplo las caries. Un día de pronto empiezan a provocarte dolor. Por más que te consuelen, el dolor no desaparece. Entonces te enfureces contigo mismo. Y a continuación sientes una rabia incontenible contra la gente que no es enfadada consigo misma. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Pues un poco, dije. Pero piénsalo bien. Las condiciones son las mismas para todos. Igual que ocurre con los pasajeros que vuelan en el mismo avión averiado. Los hay que tienen buena suerte y por supuesto los hay con mala suerte. Los hay fuertes y los hay débiles. Los hay ricos y los hay pobres. Pero no existe nadie que posea una fuerza excepcional. Todos somos iguales.
Los tipos que tienen algo tiemblan ante la posibilidad de perderlo algún día. Los tipos que no tienen nada están preocupados por la idea de no tener nada eternamente. Todos somos iguales. Y una persona que se da cuenta pronto de eso debe esforzarse por ser más fuerte, aunque solo consiga ser un poco más fuerte. O sencillamente fingirlo, ¿no crees? Las personas fuertes no existen, solo las que son capaces de aparentarlo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Asentí. ¿Tú lo crees de verdad? Sí. El rata enmudeció y se quedó contemplando durante unos instantes el vaso de cerveza. ¿No me estarás diciendo una mentira?, me preguntó muy serio el rata. Tras acompañar al rata a su casa en coche, me pasé yo solo por el Jace Bar. ¿Ya has podido hablar con él? Sí. Bien. Mientras lo decía, me puso delante unas papas fritas. Capítulo 32. Derek Hartfield, pese a lo extenso de su obra, solo habla en contadas ocasiones directamente de la vida, de los sueños o del amor. En su libro semi-autobiográfico y relativamente serio, y por serio me refiero a que no aparecen ni alienígenas ni fantasmas, Media vuelta alrededor del arco iris de 1937, Hartfield se oculta tras la ironía, la maledicencia, las bromas y las paradojas, y no dedica más que 4 palabras a abrir su corazón. Juro sobre el libro más sagrado de esta obra, o sea, la guía telefónica dispuesta por orden alfabético, decir la verdad y nada más que la verdad, que la vida humana está vacía. Con todo, la salvación existe, porque en principio la vida no está vacía en absoluto. Somos nosotros quienes, sumando una penalidad a otra, esforzándonos tanto como podemos, vamos consumiéndola y vaciándola de contenido. No voy a escribir aquí cuáles son esas penalidades ni cómo las vamos consumiendo. Sería demasiado largo y pesado. Quien desee saberlo, que lean Jean Christophe de Romain Rolland. En sus líneas lo hallará todo. Cierra la cita. Las razones por las que a Hartfield le gustaban tanto Jean Christophe eran que aquella obra recogida al detalle, de forma ordenada, la vida de un ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, y también que era una novela terriblemente larga. Hartfield siempre había defendido que una novela, aparte de aportar información, tenía que ser algo que pudiera expresarse a través de una gráfica o de una tabla cronológica, y creía que la precisión era algo proporcional a la cantidad. Siempre había sido muy crítico con Guerra y Paz de Tolstoy. Sobre la cantidad no tengo nada que objetar, obviamente, decía. Pero la obra carece de una concepción del universo y por esta razón a mí me produce una impresión disonante. En él, la expresión concepción del universo se traducía en general por, esterilidad. La novela que más le gustaba era El perro de Flandes. Tú, ¿puedes creer que un perro muriera por un cuadro?, decía. Un periodista le preguntó una vez a Hartfield en una entrevista: Waldo, el protagonista de su libro, muere 2 veces en Marte y muere otra vez en Venus. ¿No es algo contradictorio? ¿Tú sabes cómo transcurre el tiempo en el espacio? No, respondió el periodista, pero eso no lo sabe nadie. ¿Y qué sentido tiene escribir en una novela sobre algo que todo el mundo sabe? En una de las obras de Hartfield figura un cuento llamado Los Pozos de Marte, una pieza única en el conjunto de su obra que anuncia ya la aparición de Ray Bradbury. Lo leí hace mucho tiempo y no recuerdo los detalles, pero voy a explicar a grandes rasgos el argumento. Es la historia de un muchacho que penetra en uno de los innumerables pozos sin fondo excavados en la superficie de Marte. Era de todos conocido que los pozos habían sido abiertos por los marcianos cientos de miles de años atrás, pero lo extraño era que todos los pozos, todos y cada uno de ellos, habían sido excavados con gran cuidado para evitar las venas de agua. Nadie sabía para qué los habían construido. De hecho, los marcianos, aparte de aquellos pozos, no habían dejado nada atrás. Ni escritura, ni viviendas, ni utensilios para comer, ni hierro, ni tumbas, ni cohetes, ni ciudades, ni maquinarias tragaperras, ni siquiera conchas. Solo pozos. Los eruditos de la Tierra se encontraban ante un gran dilema para determinar si aquello podía llamarse civilización o no. Pero lo cierto era que los pozos estaban admirablemente bien construidos, y que cientos de miles de años después, los ladrillos seguían en pie. Algunos aventureros y componentes de equipos de investigación científica se habían adentrado en el interior de los pozos, por supuesto. Los que descendían provistos de cuerdas, descorazonados ante la profundidad de los pozos y la longitud de los túneles excavados en sus paredes, retrocedían. De los que descendieron sin cuerdas, jamás volvió a saberse nada.
Un día, un muchacho que vagaba por el espacio se metió en uno de los pozos. Sentía hastío ante la inmensidad del universo y anhelaba morir en soledad. A medida que iba descendiendo, el joven se encontraba más a gusto en el pozo y notaba cómo una extraña fuerza envolvía dulcemente su cuerpo. Tras descender alrededor de 1 kilómetro, descubrió un túnel lateral que le gustó. Se metió en él y fue vagando sin rumbo por sus serpenteantes pasillos. No sabía cuánto tiempo llevaba andando. El reloj se había detenido. Podían ser 2 horas, podían ser 2 días. No tenía la menor sensación de apetito ni de cansancio, y aquella misteriosa fuerza seguía envolviéndolo igual que antes. Entonces, en un determinado momento, percibió de pronto la luz del sol. El pasillo lateral conectaba con otro pozo distinto. Trepó por aquel pozo y volvió a salir a la superficie. Se sentó en el borde del pozo, contempló el páramo desolado, contempló el sol. Algo había cambiado. El olor del viento, el sol. El sol, pese a estar en su cenit, se había convertido en una enorme mole anaranjada, parecida al sol del ocaso. Dentro de 250.000 años el sol explotará. ¡Pum! Apagado. 250.000 años. No es mucho tiempo, le susurró el viento al muchacho. Por mí no te preocupes. Yo solo soy viento. Puedes llamarme así. O si lo prefieres, decir que soy un marciano. No suena mal. Además, las palabras no significan nada para mí. Pero tú estás hablando. ¿Yo? Eres tú quien está hablando. Yo solo le doy pistas a tu mente. ¿Qué diablos le sucede al sol? Ha envejecido. Se está muriendo. No podemos hacer nada, ni tú ni yo. ¿Y cómo es que de repente? No ha sido de repente. Mientras tú estabas atravesando el pozo han transcurrido unos 1.500 millones de años. Tal como dice un proverbio suyo. El tiempo pasa volando. El pozo que has atravesado está abierto a lo largo de una distorsión temporal. Es decir, que nosotros estamos deambulando a través del tiempo, desde la creación del universo hasta su muerte. Por eso no nos afecta ni el nacimiento ni la muerte. Somos viento. ¿Puedo hacerte una pregunta? Con mucho gusto. ¿Qué has aprendido? La atmósfera tembló tenuemente, el viento se rió, y una quietud eterna volvió a cubrir la superficie de Marte. El joven se sacó una pistola del bolsillo, se apuntó a la sien y apretó con suavidad el gatillo. Capítulo 33. Sonó el teléfono. Ya he regresado, dijo ella. Pues me gustaría verte. ¿Puedes salir ahora? Claro. A las 5, delante del portal del IWCA. ¿Y qué estás haciendo en el IWCA? Clases de conversación en francés. ¿Clases de conversación en francés? Oui. Después de colgar, me duché y me bebí una cerveza. Justo cuando me la estaba acabando, cayó un chaparrón que parecía una cascada. Cuando llegué al IWCA, ya había dejado de llover por completo, y las chicas que salían abrían y cerraban sus paraguas lanzando miradas recelosas al cielo. Detuve el carro enfrente, apagué el motor, encendí un cigarrillo. Las columnas de la entrada, ennegrecidas por la lluvia, parecían 2 lápidas funerarias alzándose en medio de un erial. Al lado del sucio y lúgubre edificio del IWCA se levantaba una construcción, nueva pero barata, de alquiler de locales comerciales, en cuya azotea había un enorme panel publicitario de frigoríficos. Una mujer de unos 30 años con delantal, a todas luces anémica, se inclinaba hacia adelante con expresión, pese a todo, alegre, y abría la puerta del frigorífico de modo que yo pudiera asomarme a su interior. En el congelador había hielo, un envase de helado de vainilla de 1 litro y un paquete de camarones congelados. En el segundo estante, huevos, mantequilla, queso camembert, jamón. En el tercer estante, pescado y muslos de pollo. Abajo de todo, en un contenedor de plástico, tomates, pepinos, espárragos, lechuga y duraznos. En la puerta había 3 botellas grandes de Coca-Cola, 3 de cerveza, un cartón de leche. Mientras esperaba apoyado en el volante, estuve repasando por orden todo el contenido del refrigerador, y bien mirado, un envase de litro de helado era excesivo, y la falta de aliño para la ensalada, imperdonable. Apenas pasaban de las 5 cuando ella salió por el portal. Llevaba un polo Lacoste de color rosa, minifalda blanca de algodón, el pelo recogido atrás y gafas. En una semana parecía haber envejecido 3 años. Es posible que se debiera al peinado y a las gafas. Vaya llovizna,
exclamó ella tras sentarse en el asiento del copiloto, tirando con un gesto nervioso del bajo de la falda. ¿Te has mojado? Un poco. Alcé una toalla de playa que estaba en el asiento trasero desde la última vez que había ido a la piscina y se la pasé. Ella se secó las gotas del rostro, se frotó repetidas veces el pelo con la toalla y luego me la devolvió. Cuando ha empezado a llover estaba tomándome un café cerca de aquí. Parecía un diluvio. Pero gracias a la lluvia ya refrescó. Pues sí. Tras asentir, sacó un brazo por la ventana y comprobó la temperatura exterior. Entre ambos flotaba cierto desencuentro, una atmósfera distinta de la vez anterior. ¿Te lo has pasado bien en el viaje?, le pregunté. No he ido de viaje, te mentí. ¿Y por qué me mentiste? Pues luego te lo cuento. Capítulo 34. Yo miento a veces. La última ocasión fue el año pasado. Mentir es algo realmente odioso. No exagero al decir que la mentira y el silencio son los dos mayores pecados enormes, de la sociedad humana actual. De hecho, mentimos a menudo, callamos con frecuencia. Sin embargo, si habláramos sin cesar y además fuésemos siempre sinceros, es posible que acabara perdiéndose el valor de la verdad. En otoño del año pasado, una noche, mi novia y yo estábamos desnudos, arrebujados en la cama. Teníamos una hambre voraz. ¿No hay nada para comer?, le pregunté. Voy a ver. Desnuda se levantó de la cama, abrió la nevera, encontró pan seco y con lechuga y salchicha, preparó unos sencillos sándwiches y los trajo a la cama, junto con café instantáneo. Aunque solo estábamos en octubre, la noche era fría y cuando ella volvió de la cocina estaba tan helada como una lata de salmón en conserva. No había mostaza. Con esto basta. Envueltos en el edredón, mordisqueamos los sándwiches mientras veíamos una película antigua por la televisión. Era El puente sobre el río Wye. Al final, cuando vuelan el puente, ella protestó un poco. ¿Por qué se habrá tomado tan a pecho la construcción del puente?, me lo preguntó señalando a Alec Guinness, petrificado por el estupor. Para preservar su dignidad. Con la boca llena de pan se quedó reflexionando sobre la dignidad humana. No era ninguna novedad, pero yo no tenía la menor idea de qué bullía en el interior de su cabeza. ¿Me quieres? Claro. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Ahora? ¿Enseguida? Algún día, más adelante. Pero claro que quiero casarme contigo. Pero hasta ahora que te lo he preguntado nunca me has dicho ni una palabra al respecto. Me había olvidado de decírtelo. ¿Cuántos hijos quieres tener? 3. ¿Niños o niñas? 2 niñas y un niño. Después de tragarse el pan que tenía en la boca con un sorbo de café, se me quedó mirando fijamente. ¡Embustero!, exclamó. Pero se equivocaba. Solo había mentido una vez. Capítulo 35. Entramos en un pequeño restaurante que había cerca del puerto y tras tomar una comida ligera bebimos un Bloody Mary y un bourbon. ¿Quieres que te cuente la verdad?, me preguntó. El año pasado diseccionamos una vaca. ¿Ah, sí? Al abrirle la barriga dentro del estómago no encontramos más que un puñado de hierba. La metí en una bolsa de plástico, me la llevé a casa y la colgué sobre mi escritorio. Entonces, ¿sabes? Cada vez que me sucede algo desagradable miro aquel amasijo de hierba y pienso lo siguiente. ¿Por qué comerán las vacas rumiando con tanto cuidado una vez tras otra algo tan poco apetitoso, tan miserable como ese puñado de hierba? Ella se rió poco, frunció los labios y se me quedó mirando fijamente. Comprendido, no te cuento nada, asentí. Querré preguntarte algo, ¿te importa? Adelante. ¿Por qué morimos? Porque estamos evolucionando. Los cuerpos sólidos no resisten la energía de la evolución y por eso es necesario que se produzca un relevo por generaciones. Eso solo es una teoría, por supuesto. ¿Seguimos evolucionando todavía? Poco a poco, sí. ¿Y por qué evolucionamos? También sobre esto hay diversas hipótesis. Lo único que se sabe con certeza es que el universo en sí está evolucionando. Dejando aparte la cuestión de si interviene alguna directriz o voluntad en el proceso, el universo está evolucionando y nosotros al fin y al cabo no somos más que una parte de él. Dejé el vaso de whisky y encendí un cigarrillo. ¿Y esa energía de dónde viene? Nadie lo sabe. ¿De verdad? Sí. Ella se quedó mirando el mantel mientras iba haciendo girar el hielo del vaso con la punta del dedo. ¿Sabes? 100 años después de mi muerte nadie recordará siquiera que haya existido. Pues sí, probablemente. Salimos del restaurante y paseamos despacio por el barrio de los almacenes.
La luz del crepúsculo le confería a todo un aspecto extremadamente vívido. Andábamos hombro con hombro y me llegaba el tenue olor de su suavizante de pelo. El viento que mecía las hojas de los sauces anunciaba ya el fin del verano. Tras andar un rato, ella me agarró la mano con la suya de 5 dedos. ¿Cuándo vuelves a Tokio? La semana que viene. Es que tengo exámenes. Ella enmudeció. Volveré en invierno, antes de Navidad. El día 24 de diciembre es mi cumpleaños. Ella asintió, pero parecía estar pensando en otra cosa. Eres Capricornio, ¿verdad? Sí, ¿y tú? También, del 10 de enero. Es como si este signo tuviera mal fario, ¿no? Jesucristo también era Capricornio. Pues sí. Tras decir aquello, me apretó la mano con más fuerza. Me parece que voy a echarte de menos. Volveremos a vernos, seguro. No dijo nada. Los almacenes que veíamos al pasar uno tras otro eran bastante viejos, y un aterciopelado musgo de color verde profundo se adhería con fuerza a los intersticios entre los ladrillos. Las altas ventanas oscuras estaban provistas de sólidas rejas de hierro, y en todas las pesadas y oxidadas puertas de los almacenes figuraba un rótulo con el correspondiente nombre de la compañía comercial. En la zona donde se percibía ya un inconfundible olor a mar, el barrio se interrumpía, y los árboles que flanqueaban la calle desaparecían y dejaban tras de sí un paisaje desdentado. Cruzamos la vía del ferrocarril portuario sobre la que crecía espesa la hierba. Nos sentamos con los escalones de piedra de un depósito del muelle desierto y contemplamos el mar. Frente a nosotros brillaban las farolas del dique de una empresa de construcción naval junto a la que flotaba, con aire de abandono, un buque mercante de filiación griega cuya línea de flotación había subido tras la descarga. El aire salado del mar había salpicado de óxido la pintura blanca de cubierta, y cientos de conchas se adherían a los flancos del buque como costras en la piel de un enfermo. Permanecimos largo tiempo en silencio, contemplando el mar, el cielo y los barcos mientras el viento del atardecer que llegaba del mar mecía la hierba. El crepúsculo iba transformándose lentamente en pálida noche y algunas estrellas empezaban a titilar sobre las dársenas. Tras un largo silencio, ella cerró el puño y en un gesto neurótico fue descargándolo repetidas veces contra la palma de su mano derecha. Después de golpeársela hasta que se puso roja, se le quedó mirando fijamente con aire desfallecido. Odio a todo el mundo, dijo escupiendo las palabras. ¿Y a mí también? Lo siento. Ruborizándose, volvió a posar las manos sobre las rodillas como si hubiera recobrado la compostura. Tú no eres odioso. No lo soy tanto, ¿verdad? Tras asentir, insinuando una pálida sonrisa, encendió un cigarrillo con manos temblorosas. El humo flotó en el viento que llegaba del mar y se fundió en las tinieblas que se deslizaban junto a su pelo. Cuando estoy sola, quieta, oigo voces de personas que me hablan. Conocidos, mi padre, mi madre, profesores de la escuela, mucha gente. Asentí. En su gran mayoría dicen cosas desagradables, muérete y cosas por el estilo. Y también cosas soeces. ¿Cuáles? Como que me cuesta decirlas. Apagó el cigarrillo al que solo había dado 2 caladas, aplastándolo contra la suela de su sandalia. Luego se presionó suavemente los ojos con las yemas de los dedos. ¿Crees que estoy enferma? Pues... Sacudí la cabeza en lugar de decir no lo sé. Si eso te preocupa, es mejor que lo consultes con un médico. Da igual, pues no pasa nada. Se encendió un segundo cigarrillo y trató de sonreír sin lograrlo. Eso no se lo había contado a nadie. Le agarré la mano. Seguía temblándole un poco y los espacios entre los dedos estaban bañados en sudor frío. Yo no quería mentirte, de verdad. Ya, lo sé. Enmudecimos otra vez. Nos quedamos un rato escuchando cómo las pequeñas olas rompían contra el malecón. Un rato larguísimo, casi imposible de recordar. De pronto me di cuenta de que estaba llorando. Tras deslizarse los dedos por las mejillas anegadas en lágrimas, le rodeé los hombros con el brazo. Hacía mucho tiempo que no sentía la fragancia del verano, el olor del agua del mar, el silbido de un tren en la lejanía, el tacto de la piel de una chica, el olor a limón de su acondicionador de pelo, el viento del atardecer, vagos deseos y los sueños estivales. Sin embargo, tal como sucede con un papel de cal conmovido, todas y cada una de aquellas sensaciones eran algo distintas a las del pasado.
Capítulo 36. Caminamos unos 30 minutos hasta llegar a su apartamento. La noche era agradable y tras el llanto ella estaba de sorprendente buen humor. En el camino de vuelta entramos en varias tiendas y compramos algunas chucherías de dudosa utilidad. Un dendrífico con sabor a fresa, una vistosa toalla de playa, varios tipos de puzzles daneses, un bolígrafo de 6 colores. Y con todo eso entre los brazos subimos la cuesta, deteniéndonos de vez en cuando y volviéndonos hacia el puerto. Oye, ¿el carro lo dejas allí? Ya lo recogeré más tarde. ¿No puedes ir a buscarlo mañana por la mañana? Sin ningún problema. Luego recorrimos despacio el camino que nos quedaba. Esta noche yo no quiero estar sola, me dijo mientras nos dirigíamos hacia la calle pavimentada. Asentí. Entonces no podrás limpiarle los zapatos a tu papá. Por un día puede limpiárselos él mismo. ¿Se los limpiará? ¿Él? Sí, él es bastante cumplidor. Era una noche tranquila. Ella se dio lentamente la vuelta en la cama y me pegó la punta de la nariz en el hombro derecho. Tengo frío. ¿Frío? Pero si estamos a 30 grados. No sé, tengo frío. Alcancé la colcha que habíamos arrojado a los pies de la cama. Se lo subí hasta los hombros y la abracé. Temblaba de pies a cabeza. ¿No será que estás enferma? Ella sacudió ligeramente la cabeza. Lo que pasa es que tengo miedo. ¿De qué? De todo. ¿Tú no tienes miedo? ¿Miedo no? Enmudeció, como si sopesara con la palma de la mano el sentido de mi respuesta. ¿Tienes ganas de hacer el amor conmigo? Sí. Lo siento, hoy no puedo. Manteniéndola todavía abrazada, moví la cabeza en signo afirmativo. Es que acaban de operarme. ¿Un aborto? Sí. Aflojó la presión de los brazos con los que me ceñía la espalda y con la yema del dedo empezó a dibujarme pequeños círculos en la parte posterior del hombro. Es extraño. Yo no recuerdo nada. ¿No? De él. Yo lo he olvidado por completo. Ni siquiera me acuerdo de su cara. Le acaricié el pelo con la palma de la mano. Me dio la impresión de que podía enamorarme de él. Solo por unos instantes. ¿Te has enamorado alguna vez? Sí. ¿Te acuerdas de su cara? Intenté recordar los rostros de las 3 chicas, pero cosa curiosa, no logré recordar con nitidez a ninguna de ellas. No, dije. Como que es extraño. ¿Por qué será? Quizá porque así es más cómodo. Todavía con una mejilla pegada a mi pecho, asintió con varios movimientos de cabeza. Oye, si tienes muchas ganas, hay otras cosas que... No, está bien, tú no te preocupes. ¿De verdad? Sí. Ella volvió a abrazarme con fuerza a la espalda. Noté sus senos en la boca del estómago. Tenía unas ganas irresistibles de tomarme una cerveza. Hace muchos años que las cosas empezaron a ir mal. ¿Cuántos años? 12 o 13, desde el momento en que mi padre se puso enfermo. No tengo un solo recuerdo anterior. Desde entonces solo me han pasado cosas desagradables. Es como si a mi alrededor soplaran vientos desfavorables. Pero la dirección del viento cambia. ¿De verdad lo crees? Algún día... Enmudeció. Aquel silencio árido como el desierto succionó mis palabras en un santiamén, y en mi boca solo quedó un regusto desagradable. Eso es lo que he intentado creer un montón de veces, pero sabes, nunca me ha funcionado. He intentado que me gustara alguien, he procurado ser paciente, pero... Nos quedamos abrazados sin añadir nada más. Ella apoyó la cabeza sobre mi pecho y con los labios suavemente pegados a mi pezón, se quedó inmóvil durante un buen rato, como si durmiera. Permaneció en silencio mucho tiempo, durante mucho, mucho tiempo. Medio adormilado, yo contemplaba el techo oscuro. Mamá, susurró débilmente en sueños. Estaba dormida. Capítulo 37. Hola, ¿cómo están? Aquí Radio NEB. Llámanos y solicita tus canciones pop. Ya vuelve a ser sábado por la noche. A partir de este momento y durante 2 horas, van a escuchar un montón de melodías fantásticas. Por cierto, el verano se está acabando. ¿Qué tal? ¿Ha sido un buen verano?
Hoy, antes de ponerles ningún disco, quiero mostrarles la carta que me ha enviado una de ustedes. Voy a leerla. Dice así. ¿Cómo están? Todas las semanas disfruto oyendo el programa. Parece mentira, pero este otoño ya hará 3 años que estoy ingresada en el hospital. El tiempo transcurre realmente muy deprisa. Para mí, que desde la ventana de mi refrigerada habitación de hospital apenas puedo ver el paisaje exterior. Los cambios estacionales no tienen ningún sentido, pero el simple hecho de que termine una estación y empiece otra nueva llena mi corazón de alegría. Tengo 17 años y los 3 últimos no he podido leer, ni ver la televisión, ni pasear. Lejos de eso, ni siquiera puedo incorporarme en la cama o darme la vuelta. Esta carta le está escribiendo mi hermana mayor, que está siempre a mi lado. Para poder cuidarme, he dejado la universidad. Yo se lo agradezco de todo corazón, claro. Lo que he aprendido en la cama durante estos 3 años es que por muy lamentable que sea una situación, el ser humano siempre aprende algo, y que esto es justamente lo que le permite seguir viviendo. Dicen que tengo una alteración en los nervios de las vértebras. Es una enfermedad terriblemente complicada, pero existen esperanzas de curación, claro. Alrededor de un 3%. Esa cifra me la ha dado el médico, una persona maravillosa, junto con un ilustrativo ejemplo. Según él, las probabilidades de curación son mayores que las que tiene un lanzador novato de hacer un no hit no run jugando contra los Giants, y menores que las que tiene de no marcar ningún punto. A veces siento miedo al pensar qué sucederá si todo va mal, tanto que me entran ganas de gritar. Quedarme toda la vida así, como una piedra, acostada mirando al techo, sin poder leer, sin poder pasear al viento, sin ser amada por nadie, aquí, años y años hasta envejecer, y luego morir en silencio. Si pienso en ello, me siento terriblemente triste. A veces cuando me despierto a las 3 de la madrugada me parece oír cómo mis vértebras se van deshaciendo, y quizás sea cierto. Voy a dejar de hablar de cosas desagradables, me esforzaré en pensar solo en cosas buenas, tal como me dice mi hermana que haga cientos de veces al día. También intentaré dormir bien por la noche. Las cosas desagradables por lo general se me ocurren de madrugada. Desde la ventana del hospital se ve el puerto. Por la mañana me levanto, camino por el puerto, me lleno los pulmones del aire perfumado del mar. Eso es lo que imagino todos los días. Si pudiese hacerlo aunque solo fuese una vez, quizá comprendería por qué el mundo es como es. Al menos eso creo. Y si pudiera comprenderlo, aunque solo fuese un poco, tal vez podría soportar incluso el hecho de acabar mis días en esta cama. Adiós. Espero que sigan bien. No está firmada. Recibí la carta ayer, poco después de las 3. La leí en la cafetería mientras tomaba un café y por la tarde, al acabar el trabajo, caminé hasta el puerto y miré hacia la montaña. Porque si desde tu cuarto del hospital se ve el puerto, desde el puerto debería de verse tu cuarto del hospital. En la montaña se veían muchísimas luces. Yo no sabía cuál era la de tu habitación, por supuesto. Unas eran luces de casas humildes, otras luces de grandes mansiones. Unas pertenecían a hoteles, las había de escuelas y también de empresas. Vaya, aquí hay un montón de gente diferente viviendo cada uno su propia vida, me dije. Era la primera vez que sentía algo parecido. Al pensarlo se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacía muchísimo tiempo que no lloraba. Pero, ¿sabes? No es que llorara porque sintiera lástima de ti. Lo que quiero decir es lo siguiente. Escucha con atención porque solo lo diré una vez. Los quiero a todos. Dentro de más de 10 años, si se acuerdan de este programa, de los discos que les ponía y de mí, recuerden lo que acabo de decirles. Voy a poner el disco que ella ha solicitado, Good Luck Charm, de Elvis Presley. Una vez haya terminado esta canción, quedará 1 hora y 50 minutos y yo volveré a ser el perro humorista de siempre. Muchas gracias por escucharme. Capítulo 38. El día que regresé a Tokio estaba anocheciendo y aparecí por el Jay's Bar con la bolsa de viaje bajo el brazo. El local aún no estaba abierto, pero Jay me dejó entrar y me sirvió un café. Esa noche regreso a Tokio en autobús. Jay asintió con varios movimientos de cabeza mientras iba pelando papas para freírlas. Te voy a echar de menos. La pareja de monos se separa, dijo Jay señalando la litografía que había sobre el mostrador. El rata también te echará de menos, seguro. Sí. Tokio debe de ser un lugar divertido, ¿no? En todas partes es igual. Supongo. Yo desde el año de las Olimpiadas de Tokio no he salido de esa ciudad. ¿Te gusta esta ciudad? Tú lo has dicho, en todas partes es igual. Sí. Pero dentro de unos años me encantaría regresar una vez a China. Todavía no he vuelto por allí. Cada vez que voy al puerto y veo los barcos, lo pienso.
Mi tío murió en China. ¿Ah, sí? Allí murieron todo tipo de personas, aunque todos eran hermanos. Jay me invitó a unas cuantas cervezas y además metió papas fritas recién hechas en una bolsa de plástico para que me las llevara. Gracias. De nada, solo es un detalle. Pero vaya, qué rápido creces, ¿eh? La primera vez que te vi todavía ibas al instituto. Asentí riendo y me despedí de él. Cuídate, me dijo Jay. 26 de agosto. En el calendario del bar, bajo el número del día, figuraba la siguiente máxima. Aquello que uno ofrece con generosidad, siempre le será devuelto. Compré el billete del autobús nocturno y sentado en un banco de la sala de espera, estuve contemplando todo el rato las luces de la ciudad. A medida que la noche avanzaba, las luces empezaron a apagarse, y al final solo quedaron las farolas y los neones. El silbido de un tren lejano llegaba a través de la débil brisa marina. En la entrada del autobús, 2 revisores, plantados uno a cada lado, controlaban los billetes y los números de los asientos. Al entregarle el billete, uno de ellos dijo: «Número 21 de China». «¿China?» «Número 21, asiento C». Tomamos la inicial, la A es América, la B Brasil, la C China, la D Dinamarca. Es que si la entendemos mal puede armarse un buen lío. Mientras me decía aquello, señaló a su compañero que estaba revisando el cuadro de asientos. Asentí. Monté en el autobús, me senté en el número 21C y me comí las papas fritas todavía calientes. Todas las cosas pasan de largo, nadie puede retenerlas. Así es como vivimos todos nosotros. Capítulo 39. Mi historia acaba aquí, pero hay un epílogo, por supuesto. He cumplido 29 años y el Rata 30, una edad considerable. El Jay's Bar lo reformaron en la época en que ensancharon la calle y ahora es un local bonito y pulcro, lo cual no quita que Jay siga pelando un cubo de papas diario, que los parroquianos continúen bebiendo cerveza mientras refunfuñan diciendo que antes las cosas iban mejor que ahora. Yo me he casado y vivo en Tokio. Cada vez que llega una película de San Peckinpah, mi mujer y yo vamos al cine, y a la vuelta en el parque de Hibiya, nos tomamos un par de cervezas cada uno y echamos palomitas de maíz a las palomas. De las películas de Sam Peckinpah, mi preferida es Quiero la cabeza de Alfredo García, y según mi mujer la mejor es Convoy. Aparte de las películas de Peckinpah, a mí me gustan Cenizas y Diamantes, y a mi mujer, Madre Juana de los Ángeles. Cuando se convive largo tiempo, es posible que los gustos acaben pareciéndose. ¿Soy feliz? Si me lo preguntasen, lo único que podría responder es que supongo que sí. Los sueños, a fin de cuentas, son eso, sueños. El Rata aún sigue escribiendo novelas. Cada año me envía varias copias por Navidad. El año pasado era la historia de un cocinero empleado en un hospital psiquiátrico, y el anterior la historia de una banda musical cómica basada en los hermanos Karamazov. En sus novelas sigue sin haber escenas de sexo y jamás muere ninguno de sus personajes. En la primera hoja del borrador siempre escribe: «Feliz cumpleaños y blanca Navidad», porque mi cumpleaños es el 24 de diciembre. A la chica que tenía solo 4 dedos en la mano izquierda no he vuelto a verla nunca más. Cuando regresé a la ciudad en invierno había dejado la tienda de discos y había abandonado también su apartamento. Había desaparecido, sin dejar rastro, en la riada de gente y en el fluir del tiempo. Cuando llegue el verano y regreso a la ciudad, siempre hago el camino que recorrí con ella. Me siento en los escalones de piedra del almacén y contemplo el mar. Y si me entran ganas de llorar, jamás se me saltan las lágrimas. Es así, tal cual. El disco California Girls continúa en un rincón de mi estantería. Todos los años al llegar el verano lo saco y lo escucho una y otra vez, y me tomo unas cervezas pensando en California. Junto a la estantería de los discos se encuentra mi escritorio, y encima de este cuelga un amasijo de hierba reseca, casi momificada. Es la hierba que saqué del estómago de la vaca diseccionada. La fotografía de mi novia muerta, estudiante de literatura francesa, la perdí en una mudanza. Beach Boys acaba de sacar su primer LP nuevo en años. Si todas las chicas hermosas fueran California Girls. Capítulo 40. Por último, hablaré de nuevo sobre Derek Hartfield. Hartfield nació en 1909, en un pequeño pueblo del estado de Ohio, el mismo donde se crió. Su padre era un callado telegrafista y su madre una rolliza señora experta en astrología y en la elaboración de galletas. Antes de acabar el bachillerato, Hartfield era un muchacho de carácter sombrío, al que no se le conocía ningún amigo, y cuyas aficiones consistían en leer todos los cómics y revistas baratas que pillaba, y comer las galletas que hacía su mamá.
Después del bachillerato empezó a trabajar en la oficina de correos local, pero no conservó el empleo mucho tiempo. Fue en aquella época cuando se convenció de que su único camino era el de ser escritor. Vendió su quinta recopilación de cuentos, A Weird Tales, en 1930 por $20. Durante el año siguiente escribió cada mes un manuscrito de 70,000 palabras. Al otro, el ritmo aumentó a 100,000 palabras, y el año de su muerte ya se había convertido en 150,000. Persiste la leyenda de que adquiría una máquina de escribir Remington nueva cada medio año. Casi todos sus libros son novelas de aventuras o fantásticas, y la serie Waldo el Aventurero, donde logró aunar hábilmente a ambos géneros, se convirtió en su mayor éxito, y alcanzó un total de 42 entregas. A lo largo de la serie, Waldo muere 3 veces, mata a 5,000 enemigos y mantiene relaciones sexuales con 375 mujeres, marcianas incluidas. Parte de su obra puede leerse traducida. Hartfield odiaba un gran número de cosas: correos, la escuela, las editoriales, las zanahorias, las mujeres, los perros. Si empezáramos a contarlas todas no acabaríamos. Solo le gustaban 3: las armas, los gatos y las galletas que hacía su mamá. Con la excepción de la colección de los estudios Paramount y del Centro de Investigación del FBI, probablemente su colección de armas de fuego fuese la más completa de Estados Unidos. Dejando de lado los cañones antiataque y las baterías antiaéreas, tenía de todo. Su mayor orgullo era un revólver de calibre 38 milímetros con perlas incrustadas en la culata, que solo podía efectuar un único disparo. Una de sus frases favoritas era: «Un día de estos voy a utilizar este revólver contra mí». Sin embargo, en 1938, el año en que murió su madre, fue a Nueva York, subió al Empire State Building, saltó desde la azotea y murió aplastado como una rana. En la lápida sobre su tumba, según sus últimas disposiciones, figuran las siguientes palabras de Nietzsche: ¿acaso puede comprender la claridad del día, la profundidad de las tinieblas de la noche? Hartfield de nuevo, pasamos al final del epílogo. No llegaré a afirmar que de no haber conocido a Hartfield jamás hubiera escrito una sola novela. Sin embargo, sí tengo la certeza de que habría recorrido un camino completamente distinto. Cuando estudiaba bachillerato, compré una vez de una tacada en una librería de Viejo de Kobe varios libros en rústica de Hartfield que debía de haber dejado allí algún marinero extranjero. Cada uno me costó 50 yenes. Si no se hubiese tratado de una librería de viejo, a duras penas habría podido adivinar que aquellos despojos fueron libros. Las llamativas cubiertas estaban prácticamente arrancadas. Las páginas habían adquirido un color anaranjado. Cabe suponer que aquellos libros llegaron a mi escritorio desde algún lugar remoto en el tiempo, desde la cama de algún marino subalterno, de algún buque mercante o de algún destructor. Unos años después fui a América. Fue un viaje corto, solo para visitar la tumba de Hartfield. El emplazamiento me lo había indicado por carta Thomas McClure, apasionado y único estudioso de Hartfield. Es una tumba pequeña como un tacón de aguja. Tenga cuidado de que no le pase desapercibida, me había escrito. En Nueva York agarré un autobús Greyhound parecido a un enorme ataúd y llegué al pequeño pueblo de Ohio a las 7 de la mañana. Aparte de mí no se apió ningún otro pasajero. En las afueras, tras cruzar unos prados, estaba el cementerio, un cementerio mayor que el pueblo. Sobre mi cabeza unas alondras volaban en círculo entre trinos. Invertí una hora entera en encontrar la tumba de Hartfield. Tras depositar en ella un ramo de polvorientas rosas silvestres que había agarrado en los prados de los alrededores, uní mis manos ante su tumba, y luego me senté y me fumé un cigarrillo. Bajo los tibios rayos del sol de mayo, la vida y la muerte gozaban de la misma paz. Me tumbé boca arriba, cerré los ojos y me quedé horas y horas escuchando el canto de las alondras. Esta novela empezó allí. Hasta dónde ha llegado, eso ya no lo sé. Comparado con la complejidad del universo, dice Hartfield, nuestro mundo parece el seso de una lombriz. Ojalá sea así. También yo lo deseo de todo corazón. Para terminar, en los párrafos sobre la vida y la obra de Hartfield, he incluido varias citas de la leyenda de las estrellas estériles, un trabajo fruto del esfuerzo del señor Thomas McClure, a quien he mencionado anteriormente. Thomas McClure, The Legend of the Sterile Stars, 1968. Deseo expresarle mi agradecimiento por ello. Mayo de 1979. Pues bueno, eso fue el final de Escucha la canción del viento de Haruki Murakami. Si fue una novelette que te llamó la atención, te invito a que le des like, que comentes,
que lo compartas con aquel amigo o amiga que tengas que también sea fanático o fanática de Haruki Murakami, y a suscribirte si aún no lo has hecho, para que la plataforma te avise cuando comencemos a leer Pinball 1973. Que ¿cuándo será? Mañana jueves no creo, el viernes muy probablemente, pero pues sí nos vamos a ver. También, como siempre y por sobre todo, que si estás disfrutando de esta obra, que consumas la obra original para poder apoyar a su autor y todas las personas que pues trabajaron en ella. Pero, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.